el cristianismo bíblico. Entonces, sin saberlo, somos influidos del mundo, de las filosofías del mundo o opiniones de las personas, y sin saberlo muchas veces, y eso muchas veces influye a la iglesia. Entonces queremos siempre ir reformándonos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces recuerden, ese es nuestro propósito, ¿verdad? Con todo esto y el enfoque de este estudio. Entonces, recuerden, hemos estudiado realmente estamos estudiando doctrina, ¿verdad? Y nos estamos profundizando en la doctrina. We're diving into these doctrines, and many people think doctrine is boring because it's not relevant to their lives. Muchos piensan que la doctrina es aburrido porque como que no aplica, no hay relevancia a su vida, aunque no aplica a sus vidas. But I don't want you to be misled like that. No quiero que usted se vaya pensando así, porque espero que pueda ver que en estas doctrinas ver la gracia de Dios en cómo salva pecadores. We see God's grace in how He saves sinners. Y allí, hermanos, entender cómo Dios salva a pecadores, encontramos gozo, esperanza y amor por Dios. Entonces, esto es lo que realmente es la motivación para adorar a Dios y servirle, y lo encontramos en estas doctrinas. So we find in these doctrines joy, hope, and a love for God as we understand how God saves us. So let's pray and we'll start. Vamos a orar primero. Señor, gracias una vez más por tu misericordia, Señor, tu gracia que derramas día tras día sobre nosotros, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la redención. Gracias por redimir eficazmente a tu iglesia, Señor. Salvarnos. Y estamos seguros en tus manos, Señor. Y siempre ayúdanos a recordar y vivir bajo la luz de tu evangelio, Señor. Y eso es lo que nos da esperanza y gozo. No importa las circunstancias de nuestra vida, Señor, estamos seguros en ti, Señor, y nuestra mirada está en ti. Señor, perdónanos por nuestra falta de fe. Y Señor, pido también que traigas fe y salvación hoy día para los que escuchen el evangelio. Señor, gracias. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces recuerden, hemos un poco de repaso. Estamos viendo estos 5 puntos del calvinismo, y para recordarles, es el número 1, y en inglés es el tulip, que es la flor, tulipán. Y esa es la razón por cada palabra, ¿verdad? En inglés, the first one is total depravity, and then unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. Entonces, la primera es la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y vamos a ver estos, lo hemos estudiado en detalle, los primeros 3 puntos, y ahora estamos en la segunda parte. Empecé la semana pasada y seguimos una vez más con el número 4, que es la gracia irresistible. We continue with irresistible grace. Ahora recuerden, estamos enseñando esto también siempre. Lo que estamos tratando de entender es el contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué? Y es porque hay 2 puntos de vista, dos posturas entre los cristianos. There's two points of view. Y quiero que sepan, por favor, escúcheme, que estas no deben de dividirnos. No importa en la cual postura usted cree, en su propia convicción, esto no debe de quebrantar ningún compañerismo con hermanos en Cristo. Este es un desacuerdo o 2 posturas entre los cristianos, y por eso tenemos diferentes denominaciones, ¿verdad? Por eso hay metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera. Y ¿saben qué? Todos somos hermanos, solo que no estamos de acuerdo con ciertas doctrinas, y por eso existen estas diferentes denominaciones. Entonces,
una vez más, siempre debemos de hablar esto con paciencia, con amor, no debemos de entrar en, ¿verdad?, en faltarnos el respeto, etcétera, ¿ok? Y si yo he hecho eso, por favor, perdóname, usted sabe que lo amo, ¿ok? Los amo en el Señor. Ok, so, estamos hablando cómo es que Dios salva pecadores. How does God save sinners? How is it that you who hated God so much, now you love him much? ¿Cómo es que usted que odiaba a Dios tanto, ahora lo ama mucho? Pregúntese esa pregunta. ¿Cómo es que tu corazón cambió radicalmente? Antes te aburrían las cosas del Señor, antes evitabas la iglesia y mucho menos leías la Biblia, y ahora deseas leer la Biblia. Quizás no lo haces consistentemente, pero deseas leerla, deseas escuchar, no te aburre hablar de las cosas de Dios o escuchar a alguien hablar del Evangelio. Deseas ir a la iglesia. ¿Qué causó ese cambio? Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que Dios hizo en la salvación, hermanos. Y tenemos que recordarnos si estábamos espiritualmente enfermos o espiritualmente muertos. Were we just sick and we needed a little bit of help, or were we spiritually dead? Y regresamos, hermanos, por favor, les animo que abren sus Biblias a Efesios capítulo 2. Y vamos a ver varios pasajes, pero creo que son importantes. Y es difícil no concentrarnos solo en un pasaje. Es más, la semana pasada vimos a Efesios 2. Last week we looked at Ephesians 2. Y regresamos otra vez a Efesios 2, porque lo más que estudio los pasajes y este pasaje, lo más que veo estas verdades aquí. Y descubro más verdades. So, por ejemplo, aquí vemos todos estos puntos de doctrina que estamos estudiando. Primeramente, recuerden la semana pasada, vimos Efesios 2:5. ¿Estamos solo enfermos? ¿Solo necesitamos la ayuda de Dios? Dice, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados. We were dead in sin. Verse 5, even when we were dead in our trespasses. Estábamos muertos. La Biblia no dice enfermos. La Biblia no enseña que estamos como cogiendo y solo necesitamos que el Señor nos sane un poquito. No, estamos muertos, incapaces de hacer cualquier cosa. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. A dead person cannot do anything for himself. Estamos espiritualmente deshabilitados. We are spiritually disabled. We can't do anything. Versículo 1 dice lo mismo. Cuando estabas muertos, ¿por qué? En vuestros delitos y pecados. In which you were dead in your trespasses and sin. He repeats it twice, lo repite dos veces. Y vemos esa analogía, si quiere decir, que la Biblia y el apóstol Pablo usa mucho en la escritura. Esa muerte espiritual. Así como cuando Dios le dijo a Adán desde el Génesis, hermanos, si comas, ¿verdad? Le dio el orden de no comer del fruto del árbol. Y dice, si comerás de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Cuando comió Adán y Eva, ¿murieron instantaneously? No, pero espiritualmente sí. Espiritualmente estaban separados de la gloria de Dios. They're spiritually separated. ¿Por qué? Esta semana estaba en un trabajo y había un niño y tenía 10 años el niño y hablaba español. Y muy interesante, estamos hablando y le preguntaba si iba a la iglesia. Sí, vamos a la iglesia. Y le pregunté, dice, ¿y podemos ir al cielo? ¿Vamos a ir al cielo todos? ¿Are we all going to heaven? No. Y se miraba cuando tenía 8 años, tenía 10 años este niño. ¿Y por qué? ¿Por qué no vamos a ir al cielo? No, es porque el pecado, because of sin, we can't go to heaven. ¿Y por qué no? Es porque, y este niño me dijo, because God is holy, and holy means set apart. God is set apart from us, and we're sinners. Yo pensaba, yo estaba like, wow, este niño creo que sabe más que yo. Dice, no podemos, Dios es santo, y la palabra santo, mire, significa que es aparte.
y set apart, está apartado de nosotros y nosotros somos pecadores. Entonces no podemos tener esa comunión con Dios. Y dije, wow, y decía, sí, tiene razón. Dice, pero por eso vino Jesús. That's why Jesus came, para salvar a pecadores. Amen, hermanos, that's why Jesus came, to save sinners. Y eso es lo que vemos aquí. El pecado, estábamos muertos en pecados, totalmente separados de Dios. No podíamos hacer nada por nosotros mismos. No podíamos ni aún hacer buenas obras. We couldn't do good works. No podíamos aún poner nuestra fe. Y unos dirían, pues es una falta de fe. Tienes que echarle más ganas, tienes que hacer más fe. Pero si vemos en este pasaje, uno que está muerto. No puede hacer nada por sí mismo. El énfasis no está en el hombre, el estado del hombre está muerto. Pero vemos aquí, el énfasis está en Dios. Versículo 1, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros. Dios nos dio vida. Versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios, hermanos. La salvación es la gracia de Dios. No es porque nosotros lo estábamos buscando, no es porque éramos buenas personas, no. Dios en su gracia decidió a salvar a pecadores, a los que Él decidió salvar. Dios lo hizo, no nosotros. God saved us. Y vemos a eso, el estado del hombre en el pecado. Ese era el punto número 1 de la depravación total. El pecado es tan serio. Escúcheme bien, esa es la diferencia entre el pecado y puede tener esta discusión con personas. ¿Por qué somos pecadores? Pregunte a personas o a usted mismo, ¿por qué somos? ¿Por qué soy pecador? Y unos dirían porque hacemos cosas malas, porque robé un chicle, porque hice esto, lo otro, I cheated on homework, I did this, that. Pero la Biblia enseña es que somos pecadores por naturaleza. Porque somos hijos de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice que el pecado, la muerte entró por un hombre, la desobediencia de un hombre. Y todos somos pecadores por Adán. ¿Sabe por qué usted y yo hemos robado, maldecido, etcétera? ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza somos pecadores. Porque un árbol malo no da buen fruto, ¿verdad? Por eso hacemos cosas malas, porque desde raíz, hermanos, somos pecadores, muertos espiritualmente. We're spiritually dead. Our root is evil, it's corrupt. Ese es el punto número 1, la depravación total, o como decía R.C. Sproul, la inhabilidad total, la corrupción radical. Y entonces vemos the effectual grace, la gracia eficaz. Aquí vemos en el pasaje, la gracia eficaz, es decir, lo que estamos estudiando, la gracia irresistible significa esa gracia eficaz. Me gusta cómo lo describen unos teólogos. Es la gracia eficaz, es la gracia que siempre cumple el propósito de Dios. Amén. No es que Dios, bueno, mi gracia quiero salvar a esa persona. Ay, me traté, pero no pude. No, la gracia de Dios siempre es eficaz y cumplir los propósitos de Dios. Aquí lo vemos. Su gracia eficaz. ¿Dónde? Él os dio vida. Él os dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién está haciendo eso? Dios. Es esa gracia que el Señor hace en darnos nueva vida. It is that effectual grace that always accomplishes God's will. It is Him. It is that grace that He is saving us. He's given us new life. Nos resucitó. Versículo 6, ahí también dice, en 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Recuerden, estábamos muertos, pero el Señor en su gracia nos resucitó. Nos dio nueva vida. He raised us up. Pablo lo va a decir en Romanos 6, que así como Dios resucitó a Jesucristo entre la tumba,
Amén. Ese milagro en resucitar a Jesús físicamente de la tumba, dice, así nosotros nos ha resucitado. Amén. Espiritualmente, He's raised us from the dead. He's given us a new life. Nos ha dado nueva vida. Así como Jesús resucitó, así usted y yo hemos resucitado, hermano. Amén. Espiritualmente, nos ha dado nueva vida. Vemos también, y a quienes ha hecho Dios, con quienes. Estamos viendo esos puntos que vimos hace rato, esa elección incondicional, the unconditional election. Dios decidió hacerlo. Vayan a capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió, está hablando de Dios, según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. God chose us. We see the unconditional election here. Even as He chose us in Him, when? Before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo, Dios, en su soberanía y sabiduría, decidió que Él iba a salvar, a hacer un pueblo para sí mismo. Su iglesia, God was going to choose. Recuerden la elección incondicional. Dios escoge basado en su misericordia y gracia. No se basa en ninguna condición nuestra. It is His sovereign election. Versículo 5 también dice, ¿por qué hizo esto? ¿Por obligación? No, en amor. En amor, habiéndonos predestinado. He predestined us in love. ¿Para hacer qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? ¿Porque decidimos nosotros? No, según el puro afecto de su voluntad, no nuestra voluntad. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to what? To the purpose of His will, not our will. Gloria a Dios por la voluntad perfecta de Dios, su amor, su misericordia. Versículo 6 y 7. ¿Cómo es que logró nuestra salvación? Verse 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención. We have salvation. Salvación, redención. ¿Cómo? Por su sangre, el cual perdonó el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Nada más vean el contexto ahí. Que Dios escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos salvó. ¿Cómo va a salvar a los elegidos? Por medio de la sangre de Jesucristo. Jesús va a dar su vida, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Nuestra salvación está en sus manos. Vemos esa expiación limitada, o mejor dicho, la redención definitiva, el sacrificio de Jesús por su iglesia. Ahí dice, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién? Todos los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa es la gracia de Él, asegurando su salvación. Por eso es que no exaltamos al hombre, exaltamos a Dios. Ahí vemos Él, su gracia, su misericordia, según las riquezas de su gracia. Nada que ver con nosotros. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Recuerde, todo eso también es un parte del misterio. No entendemos completamente estas cosas, solo entendemos lo que la Escritura nos dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y versículo 9 dicen, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Amén. A Él le damos toda la honra y gloria. Aquí no vemos que
el hombre tiene autoridad de decidir, que el hombre es un poco bueno, ¿verdad? No es tan malo, que tiene un ángel, el diablo en un hombro y un ángel en el otro, y a ver quién escucha. No, tienes el diablo sobre ti, eres esclavo de Satanás. Aquí está Efesios 2, ¿verdad? Versículo Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Ahí nos dice, esa era nuestra vida anterior, hermanos. No buscábamos a Dios. Dice aquí que nos dejábamos desenfreno, versículo 3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿verdad? We followed our own will. Y Dios, aún así, recuerden el contexto, en su gracia decidió salvarnos. God saved us. Ese es el milagro, hermanos. Porque es que antes usted odiaba a Dios y ahora ama a Dios. Eso es porque Dios en su gracia toma a vil pecadores y los convierte en cristianos que aman a Cristo. Amen. God takes depraved sinners and turns them into Christians who love Jesus Christ. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto? Y eso es mi opinión ahorita. Por favor, no me diga, ¿verdad? Por favor, no me diga, no, pero yo lo hice. Es que yo tuve un cambio de pensar. Pues sí, antes odiaba a Dios, pero no tuve un cambio de pensar. No sé qué me pasó, pero ahora decidí amar a Dios. Yo diría que no. Esa es la gracia de Dios que cambió tu corazón. God changed your heart. Eso no fue en tu propia voluntad o fuerzas. Fue Dios quien hizo eso. Pero también es importante ver el contexto aquí cómo. Vean en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Cada uno de nosotros tenemos que responder al Evangelio. Reconocer que somos pecadores. We need to understand we are sinful. We are vile sinners. No piense, por favor, no piense, le estoy tratando de hacer un favor y ayudarle. No piense como yo antes, sí, pues he robado un chicle y ya antes le mentí a mis padres, pero no soy tan malo, no he matado a alguien, ¿verdad? Me justificaba. Pero cuando empecé a ver estos pasajes, ¿verdad? Me di cuenta, no, wow, soy peor de lo que pensaba. No importa que no he matado a nadie, he odiado a Dios. Dios santo, un Dios bueno, lo he odiado y toda mi vida demuestra mi rebeldía contra Él. Y aún así, Él todavía me ofrece el Evangelio. Y cada uno tenemos que responder, nos llama a responder en fe y arrepentimiento. Arrepiente de tu pecado, reconoce tu pecado, repent of your sin, recognize that you're a sinner. Reconoce que el pecado, no hay nada bueno dentro de ti. Romanos 3:10 en adelante. Ni un bueno, ni un justo. There's no one good, there's no one righteous. ¿Y qué dice aquí? Por gracia sois salvos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Responder en qué? En fe. We have to have faith, believe. Fe, que Jesús vino, que es el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Pagó la consecuencia de nuestros pecados en la cruz y resucitó el tercer día, venciendo la muerte, venciendo Satanás. Y cuando ponemos nuestra fe en Él nos perdona. He forgives us of our sins. No porque no lo merecemos, ¿verdad? Yo sé que algunos también en su conciencia piensan, pero es que yo sé que no lo merezco y no sé si Dios me puede perdonar, no lo merezco. Obviamente no lo mereces, nadie lo merece. Por eso se llama gracia. Ese es el favor inmerecido que Dios da a pecadores. Pero ¿qué dice aquí? Que somos salvos por gracia. Por gracia, por medio de la fe. Y ahí no nos jactamos. Ahí no decimos, wow, yo hice mi parte. El Evangelio, por favor, escúcheme, no es esto. Unos creen esto, pero es falso.
Dios hizo su parte, Jesús vino y Él murió en la cruz, resucitó, hizo su parte, y ahora yo tengo que hacer mi parte y encontrarle a la mitad y así alcanzo esa salvación. No, Dios viene y nos tiene que salvar completamente. Y cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros, podemos responder en fe. By faith we can respond. It is the Holy Spirit. ¿Por qué? Lo dice aquí, versículo 8. Salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no de vosotros. ¿Qué? Pues es don de Dios. Es don de Dios. Es el regalo de Dios. Y ahí es donde hay el desacuerdo, ¿verdad? Hay unos cristianos que dicen, no, pero Dios hizo su parte, pero yo puse mi fe. Yo me arrepentí. Pero la Biblia dice que ese es el don de Dios. Ese es el regalo de... Aún la fe que depositaste es el regalo de Dios. Es el Espíritu Santo que te dio esa fe. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. You were dead. Faith is the gift of God. Versículo 9, lo repite otra vez. No por obras, para que nadie se gloríe. Not by works, so that no one may boast. Entonces vemos aquí que es la gracia de Dios. Vemos la obra de Él. Recuerden cómo les pregunté al principio, ¿cómo es que antes odiabas a Dios y ahora amas al Señor? Es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambió tu corazón. El Espíritu Santo te abrió los ojos para contemplar la gloria del Evangelio en Jesucristo. Miren aquí, también enseña este pasaje. Esto es toda introducción. This is all introduction, sorry. Aquí lo veo, hermano. Es increíble cuando empieza a meditar sobre estos pasajes que estamos viendo. Estamos muertos, andamos bajo el príncipe de la potestad, bajo Satanás, siguiendo los deseos de la carne, en rebeldía, en pecado. Versículo 3, por naturaleza, hijos de ira. Pero versículo 11, después de su gracia, después de fe, después de la salvación, ¿qué hace Dios? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Like, wow. Toma vil pecadores, muertos en sus delitos y pecados, y por su gracia nos salva, nos da el don de fe y nos hace hechura de Dios. In English, we were vile sinners. God saved us by His grace through faith, and we become His workmanship, it says, created in Christ Jesus. In the Greek, workmanship, it means masterpiece. It's like, wow, because He's created us in Christ. En el griego, hechura suya es la obra maestra. Imagínense, de pecadores, de rebeldes, sucios, viles espiritualmente, nos transforma por su gracia, por fe en Cristo Jesús, nos hace una obra maestra, porque estamos ahora en Jesucristo. Es lo que dice aquí, versículo 11. Por lo tanto, 10, perdón. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Antes hacíamos malas obras, ahora nos ha creado para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviese en ellas. Pastor, yo no entiendo eso. ¿Cómo es que lo preparó? Yo tampoco lo entiendo. Eso es parte del misterio de Dios, del misterio del Evangelio, pero eso es lo que nos enseña su palabra. Y nada de esto debe de enseñarnos, motivarnos, de jactarnos a nosotros mismos, de que, wow, mira lo que yo hice. No, de esto nos debe de humillar, hermanos, decir, wow, mira qué tan grande y glorioso es Dios y su gracia, las riquezas de su gracia, citando el apóstol. Look at how great His grace is, not how great I am. Ahora, recuerden el Canons of Dort, darles poquita historia aquí. Recuerden, esta es la enseñanza y doctrina que la iglesia siempre enseñaba. Y en Holanda, en el 1600, es cuando empezó una protesta, ¿verdad? Y empezaron a desafiar y pues queriendo
realmente, ¿cómo se dice? Meter falsas doctrinas, ¿verdad? Entonces, en ese concilio que se llama el Canons of Dort, es lo que ¿cómo se dice? Como la confesión que ellos escribieron, este concilio de cientos de personas para responder a esta protesta. Y se llama los Canons of Dort, escrito en los años 1618 y 19. Y esto es lo que dice, creo que lo tenemos ahí. Esto es lo que dice acerca del nuevo nacimiento. Y ahí lo pueden seguir, yo sé que es mucho, pero creo que vale la pena. Dice, aquí así contestaron, y este es aquel nuevo nacimiento, aquella renovación, nueva creación, resurrección de los muertos y vivificación de que tan excelentemente se habla en las Sagradas Escrituras, y que Dios obra en nosotros sin nosotros. Dios no nos necesita. No es que lo encontramos a la mitad. No, esto es totalmente la gracia irresistible, la gracia eficaz que Él nos hace a nacer de nuevo. Nos resucita, así como resucitó a Lázaro, así nos resucitó a nosotros. Vida espiritual, nueva creación. Dice, es una operación totalmente sobrenatural, poderosísima, no sé si dice así, si no así lo voy a decir yo, y al mismo tiempo suavísima, milagrosa, misterioso e inexpresable, la cual, según el testimonio de la Escritura, inspirada por el autor de esta operación, no es menor ni inferior en su poder que la creación o la resurrección de los muertos. De modo que todos aquellos en cuyo corazón obra Dios de esta milagrosa manera, renacen cierta, infalible y eficazmente, y de hecho creen. Amén. Dios cumple sus propósitos con su gracia. El artículo es en el capítulo 3, artículo 12, artículo 13, dice, los creyentes no pueden comprender de una manera perfecta esta vida en el modo como se realiza esta acción. Mientras tanto, se dan por contentos con saber y sentir que por medio de esta gracia de Dios creen con el corazón y aman a su Salvador. Amén. Artículo 14. Así pues, la fe, ¿qué dice? Es un don de Dios. Amén. It is God's gift. Es la obra del Señor en nosotros. We have it in English. Podemos dejarlo ahí en inglés. No sé si está en inglés, pero les animo que lo repasen en inglés. Y recuerden, estas obras históricas no están al mismo nivel que la Escritura. La Escritura tiene la autoridad final, ¿verdad? Pero estas cosas nos ayudan a ver, ¿verdad?, lo que la Escritura enseña. Lo vemos en la Escritura y vamos a ver varios pasajes. But we see this, the regeneration, the new creation, the raising of the dead, the quickening or making alive. That is what we see in Scripture, which God works in us without our help. It is God's effectual grace. It is the supernatural work of God. Okay? Entonces, la salvación es gracia, es la misericordia de Dios. Dios hace esa obra. Recuerden, una vez más, unos dicen, bueno, sí, pero la fe, ¿qué del arrepentimiento? La fe es el don, pero ¿qué el arrepentimiento? Bueno, también la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, 25, 2 Timothy 2:25, le animo que marque este versículo bien importante. 2 Timothy 2:25, 2:25 dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen, ¿verdad? Hay muchos que se oponen al Evangelio. Pablo le escribe a Timoteo que los corrige, pero que lo haga con paciencia, con amor, con mansedumbre, a los que se oponen.
¿verdad? A veces, ¿qué pasa cuando alguien se opone a nosotros, cuando queremos compartir con ellos y nos ofenden, ¿verdad? A veces nuestra reacción, a veces es like, no, pues no voy a gastar mi tiempo con ellos. No, pues vas a ir al infierno si no me escuchas, ya casi lo están mandando. No hay que tener paciencia, ¿por qué? Porque recuerden, sabemos que es una guerra espiritual, sabemos que están muertos en pecado, sabemos que Dios tiene que hacer un milagro sobrenatural para darles vida, el don de fe, y aquí, ¿qué dice? Dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Wow. Es decir, sé paciente, comparte con ellos con amor, ora por ellos, hermanos. Debemos de siempre orar por las personas que no creen. ¿Por qué? Porque estamos esperando y pidiendo que Dios salva a esa persona. Señor, esa persona es dura de corazón. Esa persona es un vil pecador. Pero debemos de orar, pero así como me salvaste a mí, debemos de mirar al espejo, así como me salvaste a mí, Señor, sálvalos a ellos y dales el don de arrepentimiento. Concédeles arrepentimiento. Give them the gift of repentance. ¿Qué dice? Para que conozcan la verdad. ¿Y qué más dice ahí? Versículo 26. Y escapen, ¿qué? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Like, wow. And that they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Si ven, la Biblia no habla bonito de nosotros, ¿verdad? La Biblia no habla de que, bueno, buscan su corazoncito y hay algo bueno dentro de ellos. Si tú puedes, you can do it and just try harder. No, la Biblia dice que eres esclavo del pecado y Satanás. No puedes escaparte, you cannot escape. Por eso, por eso tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado con todos esos libros o personas o predicadores que escuchan que tú puedes, ¿verdad? Y solo ten más, solo es esto, lo otro. No, quiero que sepas, clama a Dios, clama a Jesucristo. Señor, recuerden el fariseo que iba y se jactaba en sus obras. Bueno, yo diezmo, yo hago esto, lo otro, y gracias a Dios que no soy como los pecadores, como ese. Y el que se acercaba, dice que ni alzaba la mirada al cielo, dice que se pegaba al pecho y que decía, ten piedad de mí, un pecador. Hermano, nosotros, esa debe ser nuestra actitud, Señor, ten piedad de mí. No soy digno de nada, no merezco nada, pero por tu gracia, Señor. Y como cristianos debemos de exaltar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos sacó del lazo del diablo. Él nos sacó de esa esclavitud. Él nos sacó de las tinieblas. Él nos quitó las vendas. Él nos abrió los ojos. Todo eso dice la Escritura. Por medio de Él nacimos de nuevo. He opened our eyes. He gave us a new life. He took us out of darkness into light. He took us from death to life. That is what the scripture says. Y por eso le damos toda la honra y gloria. La obra del Espíritu Santo, hermanos, a veces la obra del Espíritu Santo en hacer de sanación y esto, lo otro, y declarar, y tenemos autoridad de hacer eso. Hermanos, por favor, recuerden, el milagro más grande que Dios hace convierte un vil pecador y te hace un seguidor de Jesucristo. Toma un enemigo y lo perdona, y no solo lo acepta como cristiano, te adopta como un hijo de Dios. Ese es el milagro del Espíritu Santo. That is the miracle of the Holy Spirit. Te quita el corazón de piedra, te da un corazón de carne. Ese es el milagro, hermanos. Ese es el gran milagro de Dios que Él hace en la obra de nosotros. En veces personas critican
a los conservadores, la doctrina, bueno, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Sí creemos en el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no estuviéramos aquí. Estuviéramos todavía muertos en pecado. Gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo que nos dio vida. Nos dio un nuevo corazón para amar a Dios, amar a su palabra, a su evangelio. Ese es el testimonio del poder, la obra del Espíritu Santo. The work of the Holy Spirit, He gave us new life, salvation, faith, repentance. He changed our heart, our will. Unos critican esta doctrina. Dice, oh, pero entonces el Espíritu Santo te habla contra tu voluntad. ¿Verdad? Entonces estás diciendo que la gracia de Dios viene y no es por ti mismo y que te arrastra a salvación, ¿verdad? Pataleando y arrastrando. No quiero ser salvo, pero la gracia es irresistible, estamos tratando de resistir, pero nos arrastra. No. Well, sí y no. Pastor, ¿qué sirve? Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trajere el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y dice, y yo resucitaré a él el día final. Nadie puede venir al Padre. Es decir, uno está pensando, no, pues estamos pataleando, no, arrastrando, no, pero es que ni siquiera, es que Dios cambia nuestra voluntad. Y cuando Dios cambia, el Espíritu Santo cambia nuestra voluntad, deseamos, Él no nos está arrastrando, nosotros estamos corriendo hacia la cruz. Porque vemos nuestro pecado, quita las vendas. El Espíritu Santo nos da un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. El viejo hombre ha muerto, amén. Ha nacido vestidos del nuevo hombre y el nuevo hombre, ¿sabe qué? Ama a Dios, ama el Evangelio, ama a Jesucristo. No hay nadie arrastrándolo, no. El Espíritu Santo hace esa obra donde estamos gozosamente siguiendo a Cristo en fe y arrepentimiento. Hay más pasajes, pero recuerden, hermanos, también que Dios hace esta obra, pero también Dios ha puesto el medio en cómo ser salvos. Este es el ataque de algunos. Bueno, ustedes creen que Dios hace todo y no tenemos que predicar el Evangelio y pues Dios se va a encargar de todo. No, porque Jesús todavía dijo, id a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Ir a predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, predicar la palabra de Cristo. Romanos 10, 16, 17 dice, así que la fe es como por el oír, y el oír la palabra de Dios. Unos manuscritos, la palabra de Cristo. Faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Dios hace esa obra. Hay más que quiero compartir. Se me fue el tiempo. Recuerden, me gusta mucho el ejemplo de Lidia en the Scriptures, Hechos 16:14. Le animo que anote eso. Dice ahí que Pablo fue a predicar y dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la predicación de Pablo. Recuerden la importancia, se tiene que predicar el Evangelio. Y dice ahí, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia, y ahí le rogó a Pablo que se quedara, ¿verdad? Allí en la casa de ellos para ministrar. Pero el énfasis ahí es que Dios, al escuchar la predicación, el Señor, no Lidia, el Señor abrió el corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y ella creyó. God opened Lydia's heart. Era el milagro, la obra milagrosa de Dios.
Por eso cuando oramos por personas, y así dice la Escritura, ¿verdad? Hicimos esto y oramos así, y eso es lo que vemos en la Escritura, ¿verdad? Les abrió los ojos, o ábrele los ojos para que vean, para que entiendan. Ábrele los oídos, open their ears, so they can understand. Open their heart, abre sus corazones. Y así oramos, ¿verdad? Cuando oramos por los no creyentes, ¿verdad? Familiares, y por favor, ore así. Porque sabemos, naturalmente, esa persona no va a decidir por sí mismo. Nosotros necesitamos, Señor, ábrele los ojos al Evangelio. Ábrele los oídos. Que puedan, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Señor, ábrele el corazón para entender, contemplar la gloria de Jesucristo en el Evangelio. Señor, sálvalos. Así es que oramos, hermanos. Para terminar, uno de los, creo que era puritano, John Gill, él dijo esto: esta gracia del Espíritu en la regeneración, y ese es otro, no vimos ese texto, perdón, Tito, se lo doy por tarea, Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7, Titus 3, verse 3 through 7, le doy por tarea, léenlo, habla de la regeneración, la Biblia habla de eso, de ser regenerados. Dice John Gill, esta es la gracia del Espíritu en la regeneración, como el viento, es poderosa, irresistible, lleva todo consigo, no hay resistencia a ella, rompe las cadenas de Satanás, demuele los fuertes del pecador, el infierno y las corrupciones del corazón del hombre. No coinciden con ella. Cuando el Espíritu trabaja, ¿quién lo puede detener? Amén. Gloria a Dios por esa gracia eficaz, que Dios cumple sus propósitos, y gracias por su misericordia, que Él nos dio el don de fe y arrepentimiento y nos salvó. Amén, hermanos. Y le animo, si usted no está seguro, o quizás escuchó algo un poco diferente del Evangelio, que Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te quiere prosperar, y recibe a Dios en tu corazón y todo te va a ir bien. Eso es un poco distorsionado. El Evangelio es que somos pecadores. Dios es santísimo. No podemos reconciliarnos con Él, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a buscar y salvar a pecadores, y nos llama a todos al arrepentimiento y fe. Y las buenas nuevas, escúcheme, es cuando respondemos en fe y arrepentimiento, el Señor nos salva, nos declara justos y santos porque estamos en Cristo. Amén. Y le damos toda la gloria porque no lo merecemos. ¿Cómo sabes si eres cristiano o una oveja? Si amas al Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Ellas conocen mi voz y ellas me escuchan. Se puede escuchar espiritualmente. Ellas me escuchan y ¿qué? Y me siguen. ¿Cómo sabes si eres elegido? ¿Cómo sabes si eres cristiano? Estás escuchando la voz de Jesucristo, de su palabra. Te llenas de gozo, de esperanza cuando la escuchas, y deseas en tu corazón seguir a Cristo y someterte a Él como Señor y Salvador de tu vida. Y si es así, eres adoptado hijo de Dios. Amén. Puestos de pie. Vamos a orar y también nos preparamos para la Santa Cena, hermanos. Ahora nos gloriamos también en el Evangelio de Jesucristo. Con esta Santa Cena estamos recordándonos. Nosotros no